Shalom, que significa paz. Antes de empezar, quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem Rahakadash. Todo el honor a los ancianos, apóstoles, maestros y discípulos de la gran piedra de molino, los hombres que batallan día y noche para edificar a la elección de las 12 tribus de la nación de Israel, y por mayoría afroamericanos, latinos, indígenas, descendientes de nativos americanos. Esa es la verdadera nación de Israel, por mayoría. También para los hermanos que también se ven como las otras naciones, a ustedes les digo Shalom. Voy a seguir con la segunda parte de cómo se humillaron ante el Señor y cogiendo ejemplos para que veamos cómo funciona la voluntad de Yahweh, Bashem Yahawashi, y entendamos, nos humillemos ante Él y al fin y al cabo Él hace lo que quiere, pero también lo que Él quiere lo ha plasmado en la mente y en las profecías de sus siervos, para que atendamos lo que los profetas dicen, cojamos estos ejemplos, porque el Señor, como dice la Escritura, no hace nada sin revelárselo antes a sus siervos, los profetas. Entonces, para empezar esta segunda parte, vamos a ir con otro de los ejemplos. Dice, segunda de Crónicas 12:1, vamos a empezar de una vez ahí. Cuando se consolidó el reinado de Roboam y él se sintió fuerte, dejó de cumplir la ley del Señor, y todo Israel hizo lo mismo. Y eso pasa con Jacob, cuando ya tiene poder, cuando está dominando a sus enemigos, cuando se siente confiado, se olvida del Señor. Y eso es lo más peligroso que puede haber, porque ahí es donde el Señor muestra su verdadero poder también a sus propios hijos. Dice, pero como fueron infieles al Señor, en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén con 1.200 carros de combate, 70.000 soldados de caballería y una innumerable tropa que venía con él de Egipto, libios, suquenios y etiopíes. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén. Ante el avance de Sisac les dijo: el Señor dice que ustedes lo han abandonado y que por eso Él los abandonará ahora en manos de Sisac. Dice: los jefes de Israel y el rey reconocieron humildemente: el Señor tiene razón. Al ver Yahweh que se habían humillado, le dijo a Semaías: por haberse humillado, no los destruiré, sino que voy a librarlos dentro de poco y no utilizaré a Sisac para descargar mi ira sobre Jerusalén. Pero van a quedar sometidos a él y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Es terrible lo que puede hacer el Señor, y como advierte, ¿no? Es bastante fuerte, vamos a repetirlo. Por eso dice: por haberse humillado, no los destruiré, sino voy a librarlos dentro de poco y no utilizaré a Sisac para descargar mi ira sobre Jerusalén. Pero van a quedar sometidos a él y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones, ¿sí? Porque los reyes de otras naciones son paganos, son más orgullosos y actúan con injusticia. Entonces, dentro de poco el Señor les iba a dar una lección, los iba a librar, pero no, ahí dice que no los iba a destruir por completo. Entonces,
ahí se salvaron, como pues se podría decir así, por humillarse ante el Señor, pero también les da su lección, ¿sí? El Señor sabe qué porción de sufrimiento darte para que entiendas, para que aprendas. Vamos a seguir leyendo un poquito de esto que cuenta también detalles interesantes. Dice: Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó también los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaba la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, iban los guardias y los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. Así pues, por haberse humillado Roboam, se calmó la ira del Señor contra él y no lo destruyó totalmente a pesar de todo. También había cosas buenas en Judá. Sí, y era por la humillación realmente. Sí, aquí no hay más ya. Vamos con otro precepto para buscar más ejemplos. Segunda de Crónicas 32:26. Bueno, vamos a leer un poquito más atrás. Enfermedad y curación de Ezequías. Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, pero oró al Señor, quien le contestó por medio de una señal milagrosa. Pero a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual Yahweh se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. Sin embargo, a pesar de su orgullo, Ezequías se humilló ante Yahweh y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén, y el Señor no descargó su ira sobre ellos mientras Ezequías vivió. Voy a leer un poquito más. Ezequías gozó de grandes riquezas y honores y llegó a acumular grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Construyó también almacenes para guardar los cereales, el vino y el aceite, y establos para toda clase de ganado, y rediles para los rebaños. ¿Listo? Aquí hay algo interesante, quiero entrar un poquito más en este tema, porque es también decir, sé que el Señor va a seguir su plan de seguir dividiendo el reino y va a seguir pues dando elecciones a Israel y al fin y al cabo va a llevar al resto de Judá al destierro, pero un rey como Ezequías al final dice, bueno, por lo menos hice lo que tenía que hacer y me humillé ante el Señor y al final todo va a ser positivo. Vamos a ir con un poco de eso para que entiendan. Dice, Ezequías también mandó cegar la salida del agua. Ezequías tuvo éxito en todo lo que emprendió. Vamos aquí, seguimos. Segunda de Crónicas 32-31. Así sucedió también cuando las autoridades de Babilonia enviaron a unos para visitarle e informarse del milagro que había ocurrido en el país. Yahweh dejó solo a Ezequías para probarlo y conocer a fondo su manera de pensar. Ay, ay, ay. ¿Ves? Vamos aquí a un poco más de esta historia que está en Segunda de Reyes 20:12. Vamos a entrar un poquito a ver cómo fue la actitud de Ezequías. Muy interesante eso. Vamos a iniciar desde el principio. Segunda de Reyes 20.
Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró al Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera del patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor Yahweh, el Señor Dios de tus antepasados, David, dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén lo libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración de mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar y de que dentro de 3 días podré ir al templo del Señor? Isaías respondió: esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 gradas o que las retroceda? Ezequiel le contestó: que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que retroceda. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera a las 10 gradas que había avanzado en el reloj del sol de Acaz. Mira, si ves el poder del Señor, lo que hace tú humillarte, llorar, de verdad reconocer tu error, el Señor va a considerar y él tiene sus planes, y ese es un ejemplo de cómo humillándonos ante el Señor, humillándonos ante nuestro error, el Señor puede darnos más tiempo de vida. Es muy bueno. Aquí hay otro tema, es de lo que les dije. Dijo como Ezequías, dijo: por lo menos durante mi vida hubo paz. Entonces es interesante ver cómo ya después sabía que Babilonia iba a llegar a destruir, a robar, a llevarlos en cautiverio, pero lo que el Señor le había prometido era que iba a haber 15 años más y que todo iba a estar en paz. Pues así fue, y eso fue, digamos, una satisfacción para Ezequías. Vamos a leerlo. Dice: por aquel tiempo, esto es Segunda de Reyes 20:12, por aquel tiempo el rey Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó decir que Ezequías había estado enfermo y por medio de unos mensajeros les envió cartas y un regalo. Ezequías los atendió y les mostró su tesoro, la plata y el oro, los perfumes, el aceite fino y su depósito de armas. Y todo lo que se encontraba en sus depósitos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que no les mostrara. Entonces fue el profeta Isaías al ver a Ezequías, le preguntó: ¿de dónde vinieron esos hombres que te dijeron? Ezequías respondió: vinieron de un país lejano, vinieron de Babilonia. Isaías le preguntó: ¿y qué vieron en tu palacio? Ezequías le preguntó, y Isaías le preguntó: ¿y qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó: vieron todo lo que hay en él, no hubo nada en mis depósitos que yo no les mostrara. Isaías entonces dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún a algunos de tus propios descendientes se los llevarán a Babilonia, los castrarán y los pondrán como criados en el palacio del rey. Ezequías, pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad, respondió a Isaías: el mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable. ¿Qué puede hacer uno con la voluntad del Señor? Hay que reconocerlo. Y bueno, un ejemplo más de cómo se humillaron ante el Señor.
Este es Segunda de Reyes 24:14. A ver qué pasó aquí. Sí, y lo pueden leer también en Segunda de Reyes 24, como, como Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país y estuvo sometido durante 3 años. Mm, Mira, se unieron los sirios, moabitas, amonitas y robaron todo lo que Ezequías había mostrado. Luego empieza el destierro, etcétera. Bueno, un ejemplo más. Vamos con otro muy bueno, un clásico, pero que realmente es muy, muy importante ver la actitud de Job. Job 1:20, vamos a buscar aquí. Vamos con Job 1:9. 1:8. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero Satanás respondió: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni en nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace y es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que él mismo no le hagas ningún daño. Y así fue. Fueron, mataron a su familia, montaron sus ganados, todo. Y la actitud de Job, ¿cómo fue? Job 1:20. Entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa y se rapó la cabeza, se inclinó con actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Yahweh. ¿Ves? Ahora, Satanás vuelve, lo ataca, lo enferma. Dice: el acusador dejó de presencia del Señor, envió a Job una terrible enfermedad en la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto al montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse, pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Yahweh y muérete. Job respondió: mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Yahweh nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Ahora vamos a entrar un poco en la desdicha de Job, porque si no es porque Job entra en desdicha, pues el Señor no hubiera mostrado su poder ante Job y Job no hubiera quedado, se podría decir así, callado, no hubiera quedado arrepentido y no se hubiera humillado ante el Señor, porque ese es el tema. No se hubiera humillado el Señor y el Señor vuelve y le da poder a Job. Entonces, tiene que haber una desdicha, tiene que haber algo que Job haya hecho malo ante los ojos del Señor para que el Señor muestre su poder y lo haga echarse para atrás en sus declaraciones. Entonces, vamos a ir acá. Al enterarse Elifaz, Temán, Bildad de las desgracias que le han sucedido a Job, decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. A cierta distancia alcanzaron a ver a Job y como apenas podían reconocerlo, empezaron a gritar y a llorar. Y llenos de dolor se rasgaron la ropa y lanzaron polvo al aire y sobre sus cabezas. Luego se sentaron en el suelo con él y durante 7 días y 7 noches estuvieron allí sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. Por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. ¿No? Imagínate, pasaron 7 días después de toda la desgracia y la enfermedad que le había pasado y ya llegó el punto en el que no maldijo al Señor, pero sí maldijo el día en que nació. Entonces eso también
fue motivo para que el Señor se enojara con Job. Dice: maldita sea la noche en que fui concebido, maldito sea el día en que nací. Ojalá aquel día se hubiera convertido en noche y Yahweh lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiese oscurecido, o una nube negra lo hubiera envuelto, o un eclipse lo hubiera llenado de terror. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas, que aquel día no se hubiera contado entre los días del mes del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril en que faltaran los gritos de alegría. Ojalá la hubieran maldecido los hechiceros que tienen poder sobre Leviatán. Ojalá aquella mañana no hubieran brillado los luceros. ¿Por qué no habré muerto en el vientre de mi madre en el momento mismo de nacer? ¿Por qué no hubo rodillas que me recibieran y pechos que alimentaran? Si yo hubiera muerto entonces, ahora estaría durmiendo tranquilo, descansando en paz con los reyes y ministros que construyen grandes pirámides. ¿Ves? Que realmente nacer acá es sinónimo de dolor, ¿sí? Naces llorando, ves la injusticia y te das cuenta que es como que despiertas del sueño y de pronto si algunos no nacieron en un sitio tan violento o algo así y que de alguna otra manera empezaste a darte cuenta de las injusticias a través de tu crecimiento, de salir a las calles, ver cómo la gente roba, cómo matan, las noticias y todo esto, te das cuenta que es un siglo lleno de dolor realmente. Entonces viene un sufrimiento alto en Job. Y sus amigos pues le tratan de consolar, etcétera, pero pues no hay médico ahí que haga algo realmente para tú entender qué es lo que te pasó. Por eso aquí entra en Job 31, 35, ojalá alguien me escuchara con mi firme respaldo lo que he dicho. Ahora, que el Todopoderoso me responda las acusaciones que me hagan por escrito. Las llevaré conmigo honrosamente, me las pondré por corona. Yo daré cuenta a Yahweh de todas mis acciones, me acercaré con dignidad a su presencia. Mis tierras no claman al cielo contra mí, ni sus surcos lloran afligidos. Pero si a alguien le he robado sus productos o si he explotado a los campesinos, que mis tierras produzcan espinos en vez de trigo y mala hierba en vez de cebada. Y ahí terminó la defensa de Job. Entonces todas esas palabras, obviamente Yahweh escuchó. Y ahí Yahweh lo interpela. Dice: entonces, eso es Job 38, el Señor le habló a Job en medio de la tempestad. Dice el Señor Yahweh: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de mis servidores celestiales? Son preguntas aquí que hace el Señor que lo dejan a uno callado, no tiene uno realmente que responder, solamente es hablar y ya, es escuchar. ¿Has visitado el misterioso abismo donde tiene fuentes el océano? ¿Has visto dónde están las puertas del tenebroso reino de la muerte? ¿Tienes idea de la anchura de la tierra? Dímelo si en verdad sabes todo. Porque Job estaba muy digno, estaba orgulloso de lo que él había sido. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Enseñarle humildad, enseñarle a ser humilde, esa es la palabra, humildad, le enseñó humildad, porque por más justo que haya sido, por más que tú creas que hayas hecho las cosas bien, recuérdalo, aquí este siglo
Este ha sido, el mundo fue entregado en manos de los impíos y los impíos aquí están hechos para ir a joder a los justos, ¿sí? Y ya los justos recibirán su premio cuando llegue la cosecha, la nueva siembra, como dice en cuarto de Esdras. Por eso aquí en este siglo no debemos creernos perfectos porque a veces no sabemos si estamos pecando contra el Señor y son cosas que es mejor atender el castigo, humillarse ante el poder del Señor y seguir adelante. Ya vendrá nuestro reino y sin embargo aquí en la escritura también demuestra cómo el Señor le devuelve aquí en este siglo lleno de maldad y lleno de oscuridad y así haya sido entregado a manos de los impíos, también demuestra que aquí el Señor también te puede dar una paga y demostrar su poder. Dice Job: yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste: escucha y que quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. ¿Mm? Ahora vamos aquí. Elifaz, Bildad y Sofar fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó, y el Señor aceptó la oración de Job. Después Job oró a sus amigos y Yahweh les devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, hermanas y amigos y todos los antiguos conocidos, y en su compañía celebraron un banquete en su casa. Yahweh bendijo a Job en los últimos años más abundantemente que los anteriores. Llegó a tener 14.000 ovejas. Bueno. Otro ejemplo de cómo se humillaron ante el Señor. Vamos a dejarlo acá y hago una tercera parte. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash. Doble honores a las sanciones apóstoles, maestros de la gran piedra de molino. Shalom.